La gestión del dinero es un tema muy personal, pero que en función de cómo lo manejemos puede darnos optimismo y felicidad o ansiedad, estrés e incertidumbre. Por eso en este vídeo voy a contarte los trucos y sistemas que yo utilizo para gestionar mi dinero personal, empresarial y mis inversiones para vivir con felicidad y tranquilidad y sentir que mi futuro es libre, rico y próspero. Personalmente creo que la gestión del dinero debe ser lo más sencilla y automatizada posible para que no nos lleve apenas tiempo en nuestro día a día. Al fin y al cabo, simplemente queremos tenerlo controlado, saber que va creciendo, que está bien invertido y que no vamos a tener problemas de liquidez para poder vivir una vida rica, pero no queremos tener que estar obsesionados en el día a día con estar mirando todo a momento las cuentas del banco a ver cómo va la cosa. Verás que en el vídeo voy a distinguirte entre la gestión del dinero personal y empresarial. Yo tengo distintas empresas en varios países y por tanto gestiono cada cosa, tanto lo personal como lo empresarial, de manera distinta. Y tú, si eres autónomo o empresario, también deberías hacerlo y no confundir el dinero de la empresa o de tu negocio o comercio con el tuyo personal. Si eres trabajador por cuenta ajena y simplemente tienes tu dinero personal, entonces más fácil para ti. Empezamos. Comenzando con la parte personal, sigo 3 reglas muy sencillas para organizar y administrar mi dinero. Y estas reglas me dicen cuánto debo de ahorrar, cuánto dinero debo de tener en liquidez, cuánto dinero debo invertir y en dónde, y en definitiva me dan una dirección muy clara para no dudar qué hacer con mi dinero tan pronto cuando entra en mi cuenta bancaria. Porque te aseguro que si no tienes un plan para cada euro que entra, van a salir sin que entiendas muy bien a dónde se van. La primera regla de mi plan es la de tener un fondo de emergencia de 6 meses de costes de vida ahorrados. A medida que me hago más mayor, tengo más responsabilidades, me vuelvo un poquito más conservador. Y este fondo de emergencia me garantiza que si, por ejemplo, en mi empresa las cosas no van del todo bien y tengo que cancelar la parte que me pago yo porque siempre hay que priorizar a los trabajadores, tengo 6 meses de ahorros para pagar la hipoteca, el estilo de vida que tengo, los costes asociados, la alimentación, el deporte, el entrenador personal, absolutamente todo lo relacionado con mi día a día y mi lifestyle. Estos 6 meses me dan la tranquilidad para saber que en ese periodo estoy seguro que podré resolver los asuntos que hagan que mi fuente de ingresos se pueda tambalear y volver a la normalidad y a la rutina. Pero además, el fondo de emergencia cuenta con una misión imprescindible, especialmente para los que estáis empezando y no tenéis todavía inversiones, y es no recaer en deuda de alto interés cuando viene algún imprevisto. A mí, además, ese fondo de emergencia me da también tranquilidad, porque como tengo casi todo mi patrimonio invertido y el fondo de emergencia es muy poco dinero en función al patrimonio que tengo invertido, pues si vienen mal dadas en las inversiones, siempre tengo mi fondo de emergencia para tirar de él y no tener que liquidar mis inversiones en un momento en el que estén más bajas de lo que yo haya podido invertir en ellas o en un momento en el que yo considere que no sería buena idea vender porque están en pérdidas. Esta regla es imprescindible y tan pronto te llegue el dinero debes de separarlo de tu nómina, es decir, cuando te entre tu nómina en una cuenta debes tener una transferencia automática a otra cuenta totalmente distinta, remunerada, que te den un tipo de interés cercano al 2% o fondos monetarios o ETFs de renta fija de 0 a 1 año y se invierta o se ahorre directamente sin que llegues a gastar ese dinero. Cuanto antes lo saques de la cuenta en la que cobras la nómina, mejor. Este sistema se denomina preahorro. La segunda regla de mi sistema de 3 sencillas fases es entender que no quiero bajo ningún concepto tener deuda de alto interés, ni para viajes, ni para coches, ni para nada de este estilo. Si no puedo comprar algo al contado, simplemente tengo que trabajar más, ahorrar más y poder permitírmelo. Pero prestar dinero del futuro para disfrutarlo y gastarlo hoy en cosas que van a perder valor y que me van a hacer pagar intereses del 8, 10, 12% es una tremenda tontería y no tengo ninguna deuda de este tipo, ni en la empresa, luego lo veremos, ni en lo personal. Ahora bien, tengo una deuda y bastante grande que es la deuda hipotecaria, a tipo fijo y a 30 años. No la voy a amortizar bajo ningún concepto. En el banco donde tengo la hipoteca tengo exactamente el mismo dinero invertido del que debo en la hipoteca y no se me ocurriría invertirlo. Por una razón muy sencilla. El dinero que tengo invertido, que es igual a la cantidad de la deuda hipotecaria, va a crecer entre un 7 y un 12% anual y la cuota hipotecaria que tengo está por debajo del 3% y no tiene ningún sentido amortizarla porque esa diferencia entre el 3 y el 10% es beneficio a largo plazo que saco de mis inversiones. Además, se junta un segundo factor, el factor de la libertad. Y a mí la palabra libertad me mueve y mucho. A lo que me refiero en este punto de la libertad es que si yo amortizo, dejo de tener ese dinero porque lo tengo en un bien ilíquido que es un inmueble y en cambio si no amortizo lo tengo en mis inversiones y en cualquier momento futuro podría tomar esa decisión de amortizar, pero de la otra manera no. Si amortizo, luego ya no tendría ese dinero para invertirlo. Por lo que veo mucho más potente tenerlo invertido y si algún día necesito amortizar, ya lo decidiré yo. El tercer punto de mi sistema de 3 sencillas fases es que una vez que tienes tu fondo de emergencia, que entiendes que solamente puedes endeudarte si es para hipotecarte, es que tienes que invertir
todo el dinero que puedas y cuanto antes. Siguiendo con el sistema que te había comentado del preahorro. Yo cada euro que entra en mi cuenta bancaria y que excede el fondo de emergencia, lo invierto de golpe. Me da igual que sean dividendos de 50, 100, 200.000 euros, de 1.000 euros, de 500. Todo el dinero que exceda del fondo de emergencia va para invertirse en mi cartera de inversiones. He visto mucha gente que no invierte por miedo y que prefiere hacer un DCA y dejar todo ese dinero en liquidez, pero esto en realidad se ha visto que a largo plazo puede ser un error, porque lo que nos dice el estudio de Vanguard entre DCA o Lump Sum, que es la diferencia entre el método de invertir poquito a poco todos los meses, o Lump Sum, que es invertir de golpe el dinero que tengas, es que en un 68% de las ocasiones invertir de golpe es más rentable que hacerlo poquito a poco. Por una sencilla razón: los mercados al final van marcando máximos históricos cada muy poquitos años, y entonces quiere decir que cuanto más tardes en poner tu dinero a trabajar, más tarda en revalorizarse, más tarda el efecto del interés compuesto en funcionar y hacer su papel, y por tanto menos rentabilidad futura encontrarás. Ahora bien, yo soy empresario, inversor, asesor financiero y llevo más de 12 años invirtiendo. Esto quiere decir que tolero la volatilidad muy bien. Si tú estás empezando, puede ser muy buena idea empezar con el DCA, y a medida que te sientas cómodo, cojas el feeling del mercado y vayas entendiendo que la volatilidad es parte del juego y que no hay que temerla, luego ya irás invirtiendo más de golpe. Pero como me dijo uno de los cofundadores de Indexa, quien pregunta si debo de invertir de golpe o invertir poquito a poco, quizá es mejor que empiece poquito a poco, porque esa misma pregunta ya está demostrando cierta inseguridad. Probablemente ahora te estés preguntando en qué invierto, ¿verdad? Que te dé el detalle. Pues bien, yo no me guardo nada, así que te lo voy a decir con total transparencia. El 70% del dinero invertido que tengo líquido está invertido en acciones de ETFs o fondos indexados internacionales. El 20% está invertido en Bitcoin y el 10% está invertido en oro. Mi cartera es una cartera bastante agresiva. La parte de acciones tiene bastante volatilidad. Los fondos indexados como el S&P 500, MSCI World o ACWI han llegado a tener años negativos del 40%, también años positivos del 50%. La rentabilidad media antes de inflación es de un 10% anual de este tipo de fondos. Esto quiere decir que invirtiendo, por ejemplo, 20.000 euros a un 10% anual, en 20 años multiplicarás por 7 tu inversión. O si haces una inversión periódica de 400 euros en este 10%, en 30 años podrías acumular más de 900.000 euros, lo cual es una rentabilidad increíble. Como te decía, la cara más negativa de invertir en acciones o fondos indexados es que tienen volatilidad, que quiere decir que tu inversión empiece aquí y acabe aquí no va a ser una línea recta, sino que va a ser una montaña rusa que va a ir subiendo y bajando hasta llegar a ese punto. Esto se ve muy bien en esta gráfica de aquí, donde nos enseña en periodos de 1, 5, 10 y 20 años el retorno más bajo que ha tenido el S&P 500 en este periodo y el retorno más alto. Y también nos dice la media. Nos dice que la media del S&P 500 ha ido de un 11,6% en los últimos 20 años y que 100.000 dólares se hubieran convertido en 895.000, es decir, un por 9. Pero nos dice que en periodos de un año la máxima pérdida ha sido un 37% y la máxima ganancia de un 52%. En 5 años de un menos 2% y de un más 29%. En 10 años de un menos 1 y de un más 20%. Y ya en periodos de 20 años no ha habido pérdida. La rentabilidad mínima ha sido un 6% anual y la máxima de un 18% anual. Como ves, cuando compras este tipo de fondos o ETFs, cuanto más tiempo los mantengas, mucho más seguro es que puedas obtener ganancias. Por tanto, no inviertas dinero en acciones que no puedas mantener al menos entre 7 y 10 años. La segunda parte de mi cartera, más grande, el 20%, lo ocupa Bitcoin. Bitcoin es un activo que lleva muy poquito entre nosotros, pero que a mí me encanta y que tiene potencial de competir por el oro, por acaparar mucha parte del dinero que quieran mantenerse a largo plazo para transportar la riqueza de las personas. Ahora mismo vale unos 100.000 dólares y yo creo que en 15 o 20 años podríamos verlo en precios de $1.000.000, lo cual sería acercarse poquito a poco al market cap que tiene el oro, es decir, al valor de todo el oro que hay en el mundo ahora mismo. Bitcoin ha sido el activo más rentable para invertir desde su nacimiento, pero ojito con la volatilidad que tiene Bitcoin. Si la volatilidad de las acciones te parece grande, la de Bitcoin es aún mayor. Ha tenido años donde ha corregido un 70 o un 60% y esto hace que no sea para todo el mundo. Por eso, como la parte de acciones y Bitcoin en mi cartera es tan volátil, yo la compagino con un 10% de oro, que lo veo como un estabilizador o una especie de seguro en la que si viene una crisis como el 2008 o el 2002, el oro puede brillar
subir y compensar parte de la bajada de la otra parte de mis acciones. Y así, si el oro subiese en un momento en lo que lo otro está cayendo, podría vender oro y comprar acciones a un precio mucho más barato y compensar la volatilidad y reajustar mi cartera en momentos de necesidad. Además, personalmente veo el oro también como una especie de complemento a mi fondo de emergencia. Normalmente vas a necesitar tu fondo de emergencia en una época difícil, de recesión, de crisis económica, y ahí el oro puede brillar. Por tanto, pasaría la parte del oro a revalorizarse y podría llegar a usarse en un momento dado de complemento al fondo de emergencia. El oro lleva entre nosotros más de 5.000 años. Ha superado la quiebra y la crisis de todos los antiguos imperios, desde el egipcio al carolingio, los austriacos, a los holandeses, a los portugueses, a los españoles, a los británicos, a los persas, a todo este tipo de civilizaciones. El oro se ha sobrepuesto y ha conseguido que todo el que había ahorrado su patrimonio en oro siguiese revalorizándose, batiéndose la inflación y protegiéndose de guerras, crisis, incertidumbres y quiebras de los estados. Por tanto, es un muy buen activo para verlo como una especie de seguro en tu cartera de inversión. Personalmente, mi dinero de las inversiones y mi liquidez lo tengo repartido en 3 jurisdicciones. Un banco en Europa, un banco donde vivo, en Andorra, y un banco en Estados Unidos. Lo hago así porque las cantidades que tengo ya por banco son relativamente grandes y si algún banco tuviese un problema o me bloquease la operativa o hubiese cualquier problema en la Unión Europea o en Estados Unidos, pues estoy en 3 regiones del mundo distintas para que no haya este tipo de problemas. A priori no debería de haber ningún tipo de imprevisto, porque cuando tú inviertes en ETFs, acciones o fondos, tus acciones están fuera del balance del banco y aunque el banco quebrase, tú podrías simplemente pasarlo a otro banco que actúa de depositario y tu dinero no se vería afectado. Pero cuando uno ya va teniendo más capital, pues puede ser interesante empezar a diversificar entre distintas jurisdicciones. Esta parte de aquí, la patita número 3 de mi sistema de inversiones, es donde la mayoría de la gente falla, o no lo tiene, o invierte mal, y por tanto deja de ganar mucho dinero en el futuro. Cuando uno entiende la lógica de que el euro y el dólar no valen apenas nada y que hay tan pronto lo cobres que cambiarlo por activos que sí que se revaloricen, es cuando empieza su verdadero camino para ser libre financieramente, rico y próspero. Para entender cuánto dinero deberías ahorrar e invertir, hay una regla ultra sencilla, que la vas a entender, aunque acabes de empezar, en el mundo de la gestión del dinero y de las finanzas personales. Se trata de la regla del 50, 30, 20. 50% para gastos fijos como vivienda, comida, salud, educación, 30% para ocio, compras, fiesta, los vicios que puedas tener y 20% que debes de ahorrar e invertir. Si todavía no cobras lo suficiente para ahorrar el 20%, esto es un objetivo al que podrías intentar llegar aumentando tu sueldo, reduciendo un poquito tus gastos e intentar llegar el día de mañana. Empieza con un 5%, con un 10%, con lo que puedas, pero lo importante es que siempre un poquito de tu sueldo lo guardes y lo inviertas. Si esto lo haces durante bastantes años, con la calculadora de interés compuesto ya has visto que acabarás acumulando grandes cantidades y llegará un punto en el que has aportado tanto a tu cartera de inversiones y se ha revalorizado tanto gracias al interés compuesto que podrás vivir de ella con la regla del 4%, que quiere decir que podrás retirar el 4% del dinero de las inversiones sin que se te acabe nunca, cambiando tu cartera a rentas que den distribución de dinero, dividendos, inmuebles, renta fija que paga también cupones. En definitiva, hay muchas opciones para convertirla en rentas. Pero para llegar a esa ansiada libertad financiera, no debes de empezar la casa por el tejado. No empieces ya invirtiendo, haz tu primer presupuesto. Y para eso te dejo aquí un enlace aquí abajo a nuestra hoja de Excel para que te puedas planificar financieramente, ver tu patrimonio activos y pasivos y además un estudio de Fidelity que te dice cuánto dinero deberías de tener ahorrado según la edad que tienes para ver si vas a llegar bien a esa jubilación que ya sabemos que la pensión estatal está en jaque. A nivel de mi dinero personal, no hago un presupuesto mensual. Simplemente lo hago una vez al año para ver cómo están las cosas, hacer el seguimiento de mis inversiones y listo. El resto lo automatizo todo, tanto las compras en los bancos y brokers, como el ahorro, como absolutamente todo, y por tanto no voy día a día mirando el banco ni mes a mes. No quiero que el dinero sea un problema ni una fuente de estrés en mi vida. Tengo este sistema, lo automatizo, estoy plenamente convencido de él, mi cartera de inversión ajustada a mis necesidades y simplemente dejo que vaya creciendo poco a poco. Personalmente he conseguido ganar bastante dinero con mi negocio y lo he conseguido multiplicar gracias a mis inversiones. Y eso me hace hoy ya tener un patrimonio de varios millones de euros. Ahora vamos a pasar a la parte empresarial. Y ojo, porque aquí la cosa es un poquito más complicada o distinta. La empresa
es un mundo aparte, porque hay impuestos trimestrales, impuestos anuales, hay empleados, hay nóminas, hay freelancers, hay obligaciones, hay inversiones que hacer, hay que tener dinero disponible para poder invertir en nuevas líneas de negocio o nuevos proyectos que a lo mejor no dan sus frutos hasta dentro de 1, 2 o 3 años, y por tanto es mucho más importante llevar al día, al mes y a la semana el cash flow, ver por dónde entra el dinero y por dónde sale, y sobre todo tener liquidez suficiente para que no se te acabe la gasolina en el negocio, porque el dinero para un negocio es gasolina, y cuanto más dinero tengas, más puedes invertir, más puedes crecer y más rentabilidad puedes obtener. En mi negocio tengo cuentas donde voy depositando el dinero que debo en impuestos, porque ya no quiero contar con él, pues los impuestos indirectos, los impuestos de beneficios, absolutamente todo, lo muevo a esa cuenta, y así ya sé que no lo tengo en mi cuenta de la tesorería normal, donde sí que puedo tener los gastos del negocio. En otra cuenta separada tengo liquidez de al menos 6 meses de costes operativos fijos de toda la empresa. Aquí hablo de las nóminas, hablo de los freelance imprescindibles, hablo de inversiones que tenga que hacer. Todo esto siempre lo tengo en una cuenta y jamás lo invierto en activos de riesgo. Lo tengo en cuentas remuneradas o en fondos monetarios. Aquí no quiero ni el mínimo riesgo, porque el riesgo ya lo asumo yo con las decisiones empresariales que tomo de abrir una nueva línea de negocio, de contratar a nuevas personas o de invertir en X o Y activos para el negocio. Y sé que la rentabilidad me va a venir de mi operativa y de los beneficios que yo pueda obtener metiéndome en mi negocio donde me meto, y no de la rentabilidad al capital que ya tengo. Para mí es imprescindible tener esta liquidez de al menos 6 meses de costes de vida, porque si te viene una crisis, una pandemia o algún inesperado evento que ponga en jaque los ingresos de la empresa, yo no quiero tener que entrar en pánico, despedir a mis trabajadores, despedir a mis compañeros y a mis empleados, porque sería un error catastrófico, porque yo hago planes a 5, 10, 20 años y lo que no quiero es que un evento puntual pueda poner en jaque todos esos planes. Hay que proteger a toda costa el futuro de la empresa y el bienestar de la gente que trabaja contigo. En mi empresa no tengo nada de deuda tampoco, por suerte tengo márgenes bastante interesantes, y lo que hago es que la liquidez que entra y que excede de estos 6 meses o de inversiones que he hecho en líneas nuevas de negocio y que sí que necesito más dinero aparte de esos 6 meses, me lo pago en forma de dividendos cada 3, 6 o 12 meses. Y es ahí sí, una vez que está el dinero en mi cuenta personal, donde lo invierto, volviendo a la parte inicial del vídeo, de mi sistema de 3 pasos. Igual que te decía que en la parte personal no hago un presupuesto mensual, en la empresa tenemos pérdida de cuentas y ganancias cada mes. Y yo personalmente superviso las cuentas de la empresa cada semana para ver que todo está en orden, que se hacen los pagos a proveedores, a empleados, que hay dinero suficiente para poder hacer todo lo que queremos y que la tesorería está a salvo. También tenemos distintas cuentas en distintas jurisdicciones, porque especialmente con la empresa es imprescindible que un problema en un banco, un problema de jurisdicción, un problema de lo que sea, no te bloquee la operativa y por mucho dinero que tengas no puedas hacer frente a tus pagos y la gente se te mosquee. Mi lógica a la hora de repartir dividendos es que si encuentro una nueva oportunidad de negocio, una vía en la que invertir, un empleado que contratar o un freelance que contratar, si ese freelance me puede hacer crecer el negocio sustancialmente, siempre voy a preferir invertir en el negocio que repartirme dividendos, porque ya sé que la rentabilidad esperada en mis inversiones personales va a ser entre el 7 y el 14%, por tanto, si creo que puedo hacer crecer mi negocio a un 30 o un 40%, voy a preferir poner el dinero ahí que sacármelo a mi persona. Pero si no necesito más dinero y más capital para hacerlo crecer a esos ritmos, porque a veces no te hace falta más capital para hacer crecer el negocio, pues sí que me lo reparto y lo invierto. Espero que te haya parecido interesante cómo te he desgranado todo mi sistema de gestión del dinero y de inversiones. Es algo que es mío, es personal, a mí me funciona por mis necesidades y por mis objetivos, y cada uno debe tener el suyo propio. Para eso es súper importante aprender a planificarse, hacer tu primer presupuesto, escribir muy bien tus objetivos, ver a dónde quieres llegar y ver cuánto puedes invertir y a qué ritmo de ganancias para llegar lo antes posible a tus objetivos. Y siempre tener una cartera de inversión que sea tuya, personal, con los activos que tú entiendes y con la volatilidad que puedes tolerar. Si quieres que personalmente y mi equipo te ayudemos en ello, te dejo abajo la información de Método Limbes, donde puedes agendar una llamada totalmente gratuita para que te expliquemos cómo trabajamos y cómo te vamos a formar y ayudar para que tú consigas tus objetivos lo antes posible y dejes de sentir estrés y ansiedad económica. Espero que te haya encantado el vídeo, déjame en las dudas tus comentarios y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo de valor. Muchas gracias.